Hola, hola, muy buenas, mi gente. Hoy vamos a seguir con el arte fluido base. Vamos a hacer algo espectacular, mi gente. Algo sencillo. Son pocos datos, atentos a estos datos y a trabajar. Un tablero de madera MDF laminado, nuestra pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua. Ok. Vale, hasta ahora algo sencillo. Necesitamos un globo así largo y agua. Cosas sencillas, un tablero de madera MDF, nuestra pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua, un globo, ¿ok? Y agua que vamos a usar. Mira, esa pintura verde misma, aquella la que veis, acrílica diluida en agua. Primero mojé el tablero, eché poca agua. Atentos, ¿eh? Aquí eché poca agua. Este tutorial vamos a trabajar, míralo, pintura acrílica diluida en agua. Y primero en el tablero eché un poco de agua para poder llevar esa pintura en todo el tablero. Míralo, este verde es algo bonito pero necesito un poco de darle más tono para que sea un verde un poco oscuro. Entonces con algo de color negro que viene bien con esta base, mi gente, para sacar efectos y texturas. Hoy vamos a hacer algo espectacular. Sabes o no sabes pintar, da igual. Aquí vamos a hacer unos diseños espectaculares. Aquí vamos a ver el efecto 3D, pero en volumen. Ok, entonces nada, cosas sencillas para trabajar. Esa técnica encima, ya explico ahí siempre en los comentarios, dejo un enlaces de vídeos de las bases, diferentes bases que hay para esta técnica, los materiales que hemos usado y también el acabado. Ok, el acabado, un barniz, míralo. Aquí eché el color hasta que llegué al tono que quiero. Ahora, mi gente, lo trabajé 3-4 minutos y ahora con un globo voy a hacer esto. Fijaos bien, cuando doy golpes fuertes, saco unas texturas espectaculares. Míralo, por favor. Míralo, unos golpes. Dediqué 3-4 minutos para llevar toda la pintura color verde en el tablero. Ahora, con el globo, puedo hacer maravillas. Ahora, desde ahora para adelante, vamos a disfrutar, mi gente. Míralo. Lo que vamos a hacer. Moviendo nada más la zona donde doy golpes y cambio el efecto totalmente. Míralo. Aquí puedes quedar horas y horas trabajando, por eso digo, esa técnica es pura terapia. Míralo, mi gente. En 2 minutos lo que estamos sacando. Un globo dando golpes y variando la dirección, pues está dando efectos, texturas, diseños. Míralo, un abstracto genial, mi gente. Pero, mi gente, lo que se trata hoy, esto ya lo hemos visto, pero fijaos ahora. Aplastar el globo y moviéndolo en forma zigzag, idas y vueltas. Y vamos a crear ahora sin parar, mi gente. Fijaos lo que vamos a sacar, lo que estamos sacando. Estos efectos, estas texturas se sacan con boli. Y está de moda, siempre fue de moda. Es una técnica antigua, pero siempre es de moda y gusta a muchísima gente. Esta, pues nosotros lo vamos a hacer aquí en este tablero. ¿Ok? Haciéndolo con un globo. Míralo, por favor. Mira qué belleza, mira qué efectos, qué texturas, lo que estamos sacando, mi gente. Nada más aplastando el globo y moviéndolo, nada más. Aquí podemos crear efectos y texturas sin fin de esta forma. Ok, esto mismo, estas líneas, mi gente, ya os digo, que se sacan con un boli. Ok, y se trabaja sobre papel y queda, hay mucha gente que le gusta este arte, ya te digo que siempre está de moda, y mira lo que estamos sacando solo moviendo el globo. ¡Wow! Algo increíble. Esa textura puedes trabajándola y mientras la pintura aún sigue húmeda allí. Por eso, vuelvo a decir que he hecho agua en el principio. Se trabaja esta técnica sobre húmedo, sobre muchas bases. Si queréis saber más bases que se puede aplicar esta técnica, ahí en los comentarios hay el vídeo de las diferentes bases que hay para esta técnica. Y aquí, mi gente, sin parar. Ahora los bordes voy haciéndolo siguiendo, míralo, míralo, golpes pequeños y puedo resbalar, aplastar, resbalando el globo encima del tablero, como es liso, me permite
que se vaya bien y dándome a la vez el giro de la mano, el movimiento. Esa línea la llevo yo donde yo quiero. Mira, le doy vuelta. Y mira qué efectos, mi gente. Mira qué texturas. Mira qué cosa. Mira qué direcciones. Wow. Algo sencillo, algo mágico, mi gente. Algo sencillo para hacer. No cuesta nada. Gastamos poquísima pintura. Y con un globo estamos haciendo maravillas. Esto nunca está visto, mi gente. Nunca se vio esta forma de trabajar con el globo. Ya lo hemos trabajado hace más de 3 años, mi gente, el globo, ¿eh? Y hemos sacado efectos de texturas y abstractos geniales. Está ahí los tutoriales en mi canal. Y esto, mi gente, es algo novedoso para mi gente. Lo enseño. Esto se vio en mi canal del Instagram hace años. Y míralo, de esta forma se saca esta textura y este efecto tan bonito. Míralo, eso sin parar y vuelves a hacer sin miedo. Esta técnica te quita el miedo. Es hacer práctica, probarlo una vez, 2 veces, 3 veces y siempre se saca algo chulo, chulo. Míralo, por favor, qué belleza. Mira, es el último. Wow. Y así, cuanto más estoy dedicándolo ahora, va secando la pintura, entonces da más efecto todavía. Míralo. Vais a decirme, Camel, solo de color verde, ¿podemos poner colores? Claro que sí. Míralo. Vuelvo a poner color negro y la pintura aún sigue fresca, entonces vuelvo a hacer, y míralo por favor, mira esto. Cuando se mezclan los tonos, algo increíble. Aplasto, hago zigzag y llevo con el globo la dirección que yo quiero. Y mira, por favor, lo que está dando. Vuelvo, giro, vuelvo otra vez para allá. Y míralo, mi gente, por favor. ¡Qué belleza! Ahora, cuando ya se mezclan los tonos, pues da mejor abstracto, donde se define más el trabajo y queda la cosa plasmada, mi gente. Los efectos intactos. Textura 3D, mira los tonos por favor, el verde con el negro por favor, mira qué belleza, qué cosa, que lo saca un plástico, un globo, es algo increíble, mi gente. La técnica es generosa, agradecida, le dedicas poco tiempo y te da maravillas, míralo esto, mira por favor, cosa chula, 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 tonos, efectos, texturas. Genialidad total, genialidad total. Yo conozco muchísima gente que le gusta. Mi amiga Eva, una cubana que vive aquí, ahí en Pontevedra, y la verdad que le encanta. Y este tutorial le va a encantar. Entonces, le gusta esta técnica que se saca con el boli. Siempre le gustaba cuando hacía esto. Entonces, con esta técnica del arte del fluido, solo se hace con un globo y mira lo que sacas. Mira, con el color azul, por favor, míralo. Lo mismo que hice con el negro, hago con el color azul. Y mira qué belleza, por favor. Míralo. Mira qué textura. Sale del cuadro, mi gente. Sale del cuadro. Algo increíble, algo bonito, mágico, de lo sencillo que es. Esta técnica es tan generosa que junta muchas técnicas a la vez. Se puede hacer lo que tú quieras, lo que te da la gana, solo trabajando con el material. Mira, el material básico. Aquí en un globo ya hemos sacado un montón de texturas y efectos. Mira, vuelvo, aplasto y lo dejo resbalar haciendo así movimiento. Y ese movimiento me crea efecto, textura plasmada ahí en el tablero. Míralo, por favor. Mira qué belleza. Aquí el azul. Mira el efecto luz que hay ahí, por favor. Arrastrando. El globo da efecto luz. Del color de la base, mi gente. El color de la base blanco brillante Aquí yo veo abstracto. Puedo seguir esto. Puedo tenerlo de fondo, dejarlo secar, ebanizarlo. Pero aquí mismo puedo seguir trabajando, poniendo ahí en el fondo que se ve ahí un abstracto. Para hacer ahí un fondo de árboles y todo. Que se ve genial. Míralo, por favor. Efectos, texturas. No corte nada aquí para que lo vean, mi gente, que vean el proceso, que es algo sencillo para hacer. Aquí no hay ni trampa ni nada. Pintura acrílica diluida a agua o pintura del pudding y un globo
y vas haciendo maravillas. Míralo, por favor. Lo dedicas un tiempo trabajándolo y lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar. Mira qué belleza. Mira cómo queda la cosa. Genialidad total, mi gente. La verdad. Esto es, lo dejas secar. Eso se seca al aire libre 3, 4 horas, máximo 3 horas. Ya está seco porque no lleva nada de pintura, una capa muy fina, aplastándola con el globo que va a quedar ahí. Poca cosa, mi gente. Y mira, aquí el abstracto puedo trabajarlo, seguir trabajándolo ahí, que veo un abstracto ahí para hacer, pero suficiente para hoy, para que le disfruta a mi gente y para que lo practica. Eso es cosa de práctica, practicar, nada más. Aquí todo sencillo, básico para trabajar y te permite desarrollar tu creatividad y disfrutarlo. Sobre todo, disfrutarlo, mi gente. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente.